Se puede En- ver, ¿no, compañeros? Sí, señor. Inicia nomás, se puede ver. bueno, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar lo que es la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Bueno, empecemos. Empecemos con el alcance. El siguiente, ya. Bueno, ¿qué nos dice la NIA? Esta norma trata sobre las responsabilidades del auditor cuando necesita el trabajo de un experto en un campo distinto al de contabilidad o auditoría. A este le denominamos experto del auditor, que es la persona u organización con experiencia en un campo distinto al de contabilidad o auditoría, que puede ser interno o externo. Luego, ¿cuándo no aplica esta NIA? Tenemos dos circunstancias. Uno, cuando el equipo de auditoría utiliza un especialista contable, que es una persona que tiene un conocimiento avanzado y profundo en contabilidad. Podría ser, por ejemplo, un especialista en impuestos diferidos, pero este no puede ser denominado experto del auditor. ¿Por qué? Porque este sigue perteneciendo al mundo contable. Eh, en- eh, por ejemplo, un especialista en legislación fiscal, este sí puede ser denominado experto del auditor. ¿Por qué? Porque su especialidad es ajena a la de contabilidad. Y un segundo escenario sería cuando se utiliza un experto de dirección, que es una persona contratada por la entidad auditada para que le ayude a realizar sus estados financieros. A este tampoco le podemos denominar experto del auditor. Bueno, vamos con la responsabilidad. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría. A pesar de que use la ayuda de un experto, este no puede delegar su responsabilidad. Sin embargo, puede utilizar sus hallazgos y conclusiones siempre y cuando verifique que el trabajo fue realizado de manera adecuada y le sirve como, como evidencia suficiente y adecuada para la auditoría. Vamos con los objetivos. La NIA nos presenta estos objetivos. Uno, que es determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor. Y dos, en caso de utilizar el trabajo del experto, pues determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el auditor va a decidir si necesita la ayuda de un experto cuando se enfrenta a un tema muy complejo o muy técnico. Y si contrata al experto, pues debe asegurarse que el experto le realice un buen trabajo y le sirva como evidencia suficiente y adecuada para la auditoría. Luego, vamos con los requerimientos de la NIA 620. La NIA nos proporciona 7 requerimientos. Empecemos con el primero, que es la determinación, el siguiente, por favor, que es la determinación de la necesidad de un experto del auditor. Empecemos con un ejemplo. Por ejemplo, estamos auditando una empresa petrolera que presenta en sus estados financieros un saldo, por ejemplo, de reservas de petróleo crudos valorizadas en 120 millones de bolivianos. Estas cifras pues se sacan con estudios de proyección de producción futura, con estudios geológicos, incluso con precios internacionales del petróleo. Entonces, el auditor debe preguntarse a sí mismo, ¿puedo yo confirmar que estas reservas de petróleo realmente valen 120 millones? ¿O tengo yo el conocimiento suficiente para, para hacer estudios geológicos y estimaciones de reservas? Entonces, estos son algunos de los factores que el auditor debe tomar en cuenta para determinar la necesidad del auditor. Como también, ¿qué pasa si el auditor no es experto pero quiere aprender? El auditor puede aprender del tema, puede capacitarse, puede incluso tomar cursos o hablar con otros auditores con experiencia, solo si el tema no es muy complejo. Por ejemplo, para valorar inventarios agrícolas se puede aprender con capacitación básica. También debe tomar en cuenta si el tema es muy complejo o importante, si hay alto riesgo de errores, o si la empresa ya utilizó un experto al que denominamos experto de la dirección. Y si ya utilizó el experto, pues debe tomar en cuenta qué hizo ese experto y con qué objetivos, si fue interno o si fue externo, y si fue competente y si hubo controles sobre su trabajo. Entonces, debe tomar todos estos factores en cuenta para determinar la necesidad del auditor. ¿Y por qué? Porque el objetivo del auditor, pues, no es convertirse en especialista del área, sino obtener evidencia suficiente y adecuada que le ayuden a emitir una opinión con seguridad razonable de que los saldos en los estados financieros están presentando, fueron presentados sin errores importantes o incorrecciones materiales. El segundo requerimiento, que es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría, nos habla de los factores que el auditor debe considerar
debe considerar para decidir, algunos factores que debe considerar el auditor para determinar la ayuda del experto. Estos factores serían, el siguiente, por favor. En primera, tenemos la naturaleza de la cuestión. Tenemos que ver si el tema es complejo o no. Luego tenemos el riesgo de incorrección material, como ya vimos, mientras más alto sea el riesgo, mayor trabajo se requiere. Luego tenemos la significatividad del trabajo del experto. ¿Qué tanto va a influir el trabajo del experto en la opinión del auditor sobre los estados financieros? Luego, la experiencia previa con el experto. Esto quiere decir, si el auditor ya ha trabajado con él, si conoce su competencia y calidad profesional. Y por último, si el experto está sujeto a políticas de control de calidad. Pero, ¿qué son las políticas de control de calidad? Pues estas son reglas y acciones que la firma de auditoría toma para asegurarse que su trabajo y el de cualquier experto contratado pues cumplan con estándares profesionales y sea confiable. Esto lo podemos observar en dos escenarios. Uno, el experto interno, que es un socio empleado permanente o temporal de la firma de auditoría, que este está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma, como ser los requisitos éticos y de independencia, la capacitación y su formación técnica y la evaluación continua de su desempeño, como nos menciona en la NIA. Entonces, esto ayuda a que el auditor tenga un poco más de confianza porque sabe que el experto está sujeto a estas políticas y procedimientos de control de calidad. En cambio, el experto externo es una persona o organización que es ajena a la firma de auditoría. Entonces, no está sujeto a estas políticas y procedimientos de control de calidad, pero en algunos países nos menciona la NIA que les obligan a que les tomen como parte del equipo de auditoría, lo que les obliga a cumplir con los requisitos éticos y de independencia y otros estándares profesionales. Entonces, el auditor, como ya lo dije anteriormente, es el único responsable de evaluar el trabajo del experto. Este no puede delegar esa responsabilidad. Pasamos con el siguiente requerimiento, que es la competencia, capacidad y objetividad del experto, del auditor. El auditor debe asegurarse que el experto sea competente, tenga formación adecuada y conocimiento técnico, que tenga la capacidad, tiempos, recursos y aptitud para cumplir con el trabajo y que sea objetivo, sin conflictos de intereses que puedan sesgar su opinión. ¿Y cómo puede el auditor obtener esta información para evaluar estas características? Uno puede hablar con el experto directamente, puede basarse en experiencias previas con el experto o puede incluso preguntar a otros auditores que ya hayan trabajado con él, puedes revisar sus títulos, sus certificaciones. ¿Y por qué? Más que todo esto se realiza porque a veces el experto puede ser competente en general, pero no en el área específica, en el área específica. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a darles un pequeño ejemplo. Al siguiente, por favor. Bueno, imaginemos un experto, un actuario experto en seguros de vida. No va a ser pues el adecuado para calcular pensiones. ¿Por qué? Porque un actuario experto en seguros de vida, o sea, él va a saber cuánto debe pagar una persona, o sea, la prima, sabe que un actuario calcula pues la probabilidad de vida, calcula cuánto dinero debe guardar la aseguradora y cómo va a afectar esto. Y bueno, en cambio, un actuario en pensiones, pues él calcula cuánto necesita ahorrar una persona, si va a aportar cada mes y cuánto va a vivir incluso después de jubilarse. Entonces, ahí vemos la diferencia entre que a veces necesitamos un experto competente en el área específica para lo cual es requerido. Entonces, es por eso que necesitamos saber la competencia, su capacidad y eso. Continuando, vamos con el siguiente requerimiento, que es la obtención del conocimiento del campo de la especialización del experto del auditor. Como ya lo dije anteriormente, el auditor no se va a convertir en especialista del área, o sea, no se va a convertir en un experto, pero debe entender lo suficiente. Es un requerimiento que nos da la NIA. ¿Y por qué debe entender lo suficiente? Para que no acepte ciegamente el informe que el experto le va a brindar, sino que lo pueda evaluar de manera crítica y saber si fue desarrollado de manera adecuada. Continuando, Vamos con el cuarto requerimiento, que es el acuerdo con el experto del auditor. ¿Qué quiere decir esto? En la NIA 620 nos dice que el auditor acordará con el experto del auditor de forma escrita cuando resulte adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente va a ser por escrito. Entonces nos hacemos la gran pregunta, ¿cuándo debe el acuerdo ser por escrito?
o detallado, y consideramos los siguientes factores. Eh, el acceso a la información confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa va a brindar al experto del auditor una información delicada, muy reservada. Puede ser, no sé, contratos, datos personales, estados financieros que aún no han sido publicados. Podría ser que el experto puede utilizar una mala apropiación de estos documentos. Por eso es necesario entonces que el acuerdo sea escrito, preferentemente. Tenemos como el segundo es funciones del experto y del auditor. ¿Qué quiere decir esto? Es aquí se va a detallar lo que son las responsabilidades, las funciones del auditor y del experto. ¿Qué va a hacer cada uno? Por ejemplo, vamos a evaluar el terreno. ¿Quién va a revisar el título de propiedad, el auditor o el experto del auditor? El siguiente, aplicación de leyes o varias jurisdicciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando involucra a más de un país. ¿Qué quiere decir? Vamos a evaluar activos en otro país, por ejemplo, que está en Chile. Entonces vamos a necesitar esas leyes que están allá y regirnos sobre qué es lo que nos dice sobre la confidencialidad. El cuarto, temas técnicos o altamente complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema que va a tratar el experto del auditor son altamente complejos, no son fáciles de evaluar. El segundo es cuando por primera vez el trabajo se ha dado con ese experto. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos cómo es el experto, cómo es su forma de trabajo, qué tan recorrido es su experiencia. El sexto es el trabajo extenso o muy relevante para la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema del experto que va a tratar es altamente complejo. No es fácil de evaluar estos y puede generar algunos riesgos o errores. Continuando, tenemos que generalmente el acuerdo entre el auditor y el experto del auditor se da en una carta de encargo. ¿Qué es una carta de encargo? Es un acuerdo formal entre el auditor y el experto del auditor, donde señala cuál es el objetivo, el alcance que tiene el trabajo del experto, sus responsabilidades de cada parte, del auditor y del experto del auditor, fechas de entrega del informe que se va a dar el experto del auditor, las normas de confidencialidad, los honorarios que va a tener y la forma de comunicación que va a tener entre el auditor y el experto del auditor. Generalmente durante el trabajo es de forma verbal, pero al concluir se da un informe por escrito y el derecho que tiene el auditor el evaluar el trabajo final del experto del auditor. El siguiente tenemos cuando no hay una carta de encargo. Se considera, puede haber de dos maneras, cuando esta carta o este acuerdo no sea por escrito. Entonces puede ser a través de los memorándums de papeles o papeles de trabajo. ¿Qué son los memorándums? Son aquellos documentos internos del auditor donde están la planificación, las planificaciones y el enfoque que va a dar durante la auditoría. Y los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Son aquellos documentos, registros, evidencias que tiene el auditor durante la auditoría. Y las políticas internas de la firma. El segundo, ¿qué quiere decir esto? Esto se aplica en el caso del experto interno del auditor. ¿Qué quiere decir? El experto interno del auditor es el personal, se va a regir por las reglas internas de la firma. El acuerdo, el requerimiento, continuando con el cuarto requerimiento, tenemos las siguientes cuestiones a considerar: el alcance, la naturaleza y el alcance del objetivo del trabajo, las funciones y responsabilidades respectivas que va a tener el auditor y tanto como el experto del auditor, la comunicación entre ellos y la confidencialidad tanto del auditor como del experto del auditor. Con el sexto requerimiento es la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. El auditor va a evaluar de tres puntos, los tres puntos: el hallazgo y conclusiones, la hipótesis y métodos y los datos fuentes. Continuando con el primero, los hallazgos y conclusiones del experto. Acá va a considerar los siguientes factores. El primero, la coherencia con normas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el experto se va a regir
mediante qué normas va a evaluar. Por ejemplo, la valoración de activos de 15 maquinarias industriales. Entonces, el informe se va a elaborar según las normas internacionales de evaluación. ¿Está cumpliendo? Sí. El siguiente, claridad en la expresión del informe. El informe tiene que ser claro, se tiene que detallar cuál es el objetivo. En el ejemplo, el experto detalla el objetivo, que es también el alcance, que es las 15 maquinarias industriales. El tercero, basado en periodo adecuado y considerando hechos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiene que estar en el periodo adecuado y considerando hechos posteriores. ¿Qué quiere decir? Es una empresa industrial, su cierre es el 31 de marzo. Eh, con el ejemplo tenemos que no sé, el 31, el abril, marzo, abril, el 5 de abril se ha generado un hecho, que ha sido un incendio. Entonces, este incendio, si toma mayor significatividad, entonces va a generar un cambio en lo que es en el informe. Entonces, si este se menciona en el informe, entonces quiere decir que tiene una mayor validez en el informe. Entonces, se está cumpliendo los hechos posteriores. Continuando con los hallazgos de conclusiones del experto del auditor. Continuando con el cuarto factor, que sería las reservas, limitaciones o restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el experto del auditor pone algunas limitaciones, es decir, el experto, por ejemplo, aclara que no tuvo unos accesos de manuales del mantenimiento de las maquinarias y que el informe es solo para el uso del auditor. Aquí está poniendo una restricción que el auditor, solo el auditor podrá verlo y no otras personas como los accionistas o cualquier otra persona. Está restringiendo. Ahora, el quinto factor, que sería consideración adecuada de errores o desviaciones. ¿De qué trata esto? Es cuando durante el trabajo del experto se ha detectado que algunas maquinarias no funcionaban. Entonces, estas han sido registradas como operativas. Entonces, ese es el error, pero se ha adecuado, o sea, se ha tratado este error. Entonces, le da una mayor validez. Entonces, por tanto, es adecuado. Vamos con el siguiente, que sería hipótesis y métodos significativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el auditor utiliza un experto, debe evaluar dos aspectos. El experto revisó adecuadamente la hipótesis y métodos usados por la dirección. El experto ha utilizado aquellos datos por la dirección. Ahora, en el segundo, el experto va a desarrollar su propia estimación, verificando si sus métodos o hipótesis son razonables. Ahora, en el ejemplo, la dirección estima un valor del terreno de 500.000 a una tasa del 5%. Esto es el experto está trabajando con la hipótesis y métodos usados por la dirección. Ahora, sacando su propia estimación, el experto del auditor estima 480.000 a una tasa del 4,5%. Entonces, el auditor va a comparar estos dos métodos y modelos y va a analizar esas diferencias. Los datos fuentes. Los datos fuentes son la base para el trabajo del experto. El auditor debe asegurarse de que esos datos fuentes sean fiables, sean verificados, sean corroborados y sean probados su origen. Ahora, si no tiene el auditor este conocimiento técnico, va a confiar en el experto de que estos datos fuentes sean probados. Y ahora, cuando el trabajo ya es inadecuado, o sea, no es adecuado, el auditor va a acordar con el experto del auditor la extensión del trabajo y le va a pedir un trabajo adicional. O en su caso que no se realice esto, va a contratar otro profesional. Ahora, si no se resuelve necesariamente lo que anteriormente había dicho, el auditor va a emitir una opinión modificada, señalando que no tiene una suficiencia que no tiene suficiente evidencia. Ahora, con el último requerimiento, que es la referencia del experto del auditor en el informe de autoría. Aquí, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿debe el auditor mencionar el trabajo del experto del experto en el informe de auditoría? Depende. Ahora, si la opinión no es modificada, es decir, la opinión limpia, no se menciona el trabajo,
el trabajo del experto del auditor, salvo que la ley lo exija. Ahí sí es necesario. Ahora, cuando la opinión es modificada, es decir, con salvedades, negativa o abstención, entonces quiere decir que sí se menciona el trabajo del experto del auditor. ¿Para qué? Para entender que cuál ha sido la causa de esta opinión ya modificada. Pero previo a esto, tiene que tener el consentimiento del experto del auditor. Y en ambos casos, la responsabilidad del auditor es 100%. Señor, permítame interrumpir, necesito que entre la otra niña. Sí, Sáltese a la otra niña, por favor. En mi diapositiva, Elvis. ahí, Ya, ya, perfecto. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las cuestiones a considerar en el acuerdo entre el auditor y el experto externo del auditor. En este punto se habla de que el auditor puede llegar a considerar estas cuestiones para incluirlas en el acuerdo, ya sea en carta de encargo u otra forma de acuerdo. La NIA 620 en este anexo ilustrativo nos presenta cuatro cuestiones principales a considerar, pero tenemos que tener cuidado porque esta aplicación depende de las circunstancias de encargo. Como primer punto tenemos naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto externo. Con naturaleza nos referimos a que vamos a ver qué tipo de trabajo va a realizar el experto y también vamos a conocer su área de especialización. Como por ejemplo, en una empresa petrolera nosotros podemos llegar a contratar a un ingeniero de perforación que evalúe los equipos para la perforación de pozos. Con alcance nos referimos a hasta dónde va a llegar el trabajo del experto, si solo va a evaluar los equipos físicamente o si también va a hacer cálculos estimados de depreciación. Respecto a los objetivos de trabajo, tenemos que tener en cuenta lo que es la materialidad, es decir, qué tan significativo es el tema para los estados financieros. También los riesgos asociados, es decir, que tenemos que tener en cuenta qué probabilidad hay de que haya riesgos significativos en el área o en el tema que estamos tratando. También el marco de información financiera que se debe de aplicar, que el experto debe de aplicar para que haga su informe coherente a las normas aplicables. También puede aplicar normas profesionales o generales para que sea bueno para su trabajo. Como por ejemplo, si estamos hablando de una empresa petrolera, él debe de aplicar normas petroleras. También tenemos que saber lo que es la hipótesis y métodos que va a aplicar el experto, como cálculos matemáticos para estimar la vida útil de las máquinas de perforación. También la fecha o periodo exacto que el experto va a analizar. Siguiente, por favor. Vamos con el punto número 2, que son funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto externo. Acá el auditor primeramente debe de asegurarse que su trabajo y el trabajo del experto cumpla con las normas de auditoría, las normas de contabilidad y requerimientos legales aplicables. También se debe de definir lo que es el consentimiento del experto externo. ¿A qué nos referimos con esto? Que el auditor debe tener el consentimiento del experto externo para poder usar su trabajo, también para poder hacer referencia al experto o para revelar su contenido de su trabajo a terceros. Al igual que el auditor debe de realizar una revisión y evaluar el informe del experto para que él no solamente recibe y firma su informe del experto, sino que tiene que revisarlo y evaluarlo, a ver si es un buen trabajo. También se debe de aclarar quién va a hacer la comprobación de datos fuentes. Los datos fuentes son documentos originales o documentos base. Estos datos fuente pueden llegar a tener información técnica que el auditor no puede llegar a entender. Es por eso que se debe de acordar quién va a comprobar estos datos fuente. También el acceso del experto externo, es decir, el acceso del experto externo a registros, a archivos, al personal o incluso a expertos contratados por la entidad auditada. Este acceso le va a permitir al experto poder realizar tal vez entrevistas, revisión de archivos, base de datos y muchas cosas. Es muy importante. Siguiente, por favor.
También se debe de definir los procedimientos de comunicación entre el experto y la entidad. ¿Cómo se va a llegar a comunicar el experto con la entidad? Si se va a comunicar directamente con ellos o va a ser mediante el auditor. También el acceso recíproco entre el auditor y el experto externo a sus respectivos papeles de trabajo. Eh, Cualquiera de los dos puede llegar a tener, puede llegar a solicitar tal vez información del otro para ver cómo están avanzando. Y junto con esto también se debe de acordar quién va a conservar los papeles de trabajo durante el encargo y después del encargo. Tenemos que saber que el experto externo debe tener la responsabilidad de realizar un trabajo profesional y ético. Esto quiere decir que el auditor debe de aplicar todos sus conocimientos, eh, todos los conocimientos necesarios para la información de auditoría. Y de no ser así, o sea, si él sabe que no tiene tal vez el conocimiento, la capacidad para los fines del auditor, debe de comunicar al auditor que no tiene esa capacidad. También se debe de acordar cualquier restricción del experto externo, ya sea para ser nombrado o no en el informe de auditoría. Al igual que se debe de acordar si el auditor va a informarle al experto de cómo se usó su trabajo, si tuvo observaciones o desacuerdos. Siguiente, por favor. Como tercera cuestión, tenemos comunicaciones e informes. En esta cuestión se establece cómo el experto se va a comunicar y con qué frecuencia se va a comunicar con el auditor. Dentro de esto tenemos lo que es la comunicación de los hallazgos o conclusiones del experto externo. Estos hallazgos o conclusiones se pueden comunicar con informes escritos, con informes verbales o incluso con una comunicación continua eh, al equipo de encargo. También se debe de aquí definir a una persona del equipo de auditoría que tenga una comunicación directa con el experto externo. Siguiente, por favor. También quedar el momento o una fecha exacta en el que el experto debe de entregar su trabajo y los resultados de su trabajo. Debe de informar si tuviera tal vez algún retraso o limitación que pueda llegar a tener el experto. Esto se relaciona con que tal vez la entidad pueda restringir el acceso a sus registros, a sus archivos, al personal o a los expertos contratados por la entidad. También debe de informar toda información relevante que el experto considere relevante o que pueda afectar a la información de auditoría. Entonces es importante que él, si encuentra una información relevante, le avise al auditor. También debe de informar cualquier amenaza en la objetividad. Eso quiere decir, tal vez el experto eh, tiene un hermano en la empresa auditado que se va a auditar y más que todo en el área que le toca tal vez a él analizar. Entonces eso es una amenaza a su objetividad, ya que puede haber un choque de conflictos. Entonces debe de informar eso al comunicar al auditor y además debe de darle tal vez métodos, no, debe de darle medidas para que esa amenaza se elimine o reduzca o se le reduzca a un nivel aceptable. Siguiente, por favor. Como última cuestión tenemos la confidencialidad. Acá el experto debe de aplicar las mismas normas éticas que el auditor aplica, más que todo la confidencialidad. También requerimientos que vienen de disposiciones legales como leyes. En Bolivia hay una ley que trata sobre la protección de los datos personales. Esto se puede aplicar cuando el experto tal vez entreviste al personal de la entidad auditada. También la entidad puede exigir o acordar otras cuestiones con el experto. Puede hacerle firmar una carta donde diga que no puede informar o debe de tener confidencialidad de su empresa. Eso sería todo. Muchas gracias. Simpson, bien, he escuchado atentamente. Parece que han hecho su trabajillo, pero como que me faltan algunos ejemplos. Señor Elvis Paco, deme un ejemplo donde se muestre que realmente se necesita el trabajo de un experto, por favor. Amigo Elvis Paco. Eh,
sería, por ejemplo, cuando la empresa o la empresa contrata una firma de auditoría y la firma de auditoría necesita evaluar aquellos activos o bien puede ser el edificio. Entonces, este va a acudir a un especialista, ya puede ser un ingeniero civil, sí, un ingeniero civil, para evaluar cuál es el valor de ese edificio, porque la firma no conoce muy bien lo que es el campo de la evaluación de lo que son del edificio. Es otro campo. Eso sería licenciado. No me convence. Mayra Paola. Bueno, un ejemplo de la aplicación de esta NIA sería que tal vez el auditor tiene un trabajo en una empresa petrolera donde tal vez le piden que evalúe los equipos de maquinaria que se utilizan para las perforaciones de pozos. Entonces el auditor puede llegar a tener un poco de conocimiento de esto, pero no lo suficiente para poder evaluarlo a profundidad. Por ejemplo, em, con las depreciaciones de las maquinarias o cuánto tiempo de vida útil le queda tal vez. Entonces, él mismo debe de evaluar si necesita a un experto y puede contratar a un ingeniero petrolero para que nos ayude a estimar la vida útil de las maquinarias. A ver, a los tres. eh, ¿Cómo puedo saber si puedo confiar en el experto? ¿Qué características debería tener y qué características yo como auditor debería de evaluar? Licenciado, tendríamos que hacer lo que es la evaluación al trabajo del experto del auditor, que sería el cuarto, no, el sexto requerimiento. Entonces, la evaluación vamos a considerar los factores que serían la hipótesis que ha utilizado, los métodos que ha utilizado y los datos fuentes que ha utilizado el experto del auditor. No, pero hay que revisar algo más, no solamente lo que ha hecho. ¿Qué opina Mayra? ¿Qué opina Belinda? Bueno, licenciado, para saber si puedes confiar en el experto, hay un requerimiento donde nos dice competencia, capacidad y objetividad. Entonces, yo pienso que en la parte de objetividad, en ahí tienes que ver si ¿qué se dice? El experto tiene, si no, o conflicto de intereses con la empresa, si podemos confiar en él. Incluso, como yo lo decía, la NIA decía que teníamos que basarnos, uno, si ya conocemos, si hemos trabajado con el experto, pues en basarnos en esas experiencias, incluso conversar directamente con él o consultar a otros auditores que hayan trabajado con él anteriormente. Pero es importante que al evaluarlo desde su currículum tienen que evaluar. Si estás registrado, qué trabajos similares ha hecho, qué experiencia tiene, qué diplomas, qué trabajos similares, en qué instituciones, qué registros tiene, etcétera, etcétera. Amigos ranas, ya está, ya el otro empieza a compartir, el otro grupo, no hay tiempo. Ah, no, 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 espérenme grupo, espérenme grupo. Vamos con Belinda, está ahí oculta. Después la Mayra Paola, que está también oculta, y el Don Corbatín Elvis. Listo, gracias. En un ratito, Nicky, no te duermas, Nicky, ¿me escuchas? Nicky. Wow, pucha, ¿qué voy a hacer? Necesito mandar a alguien el link, ya nomás. Nicky. A ver, deme un número, jóvenes. ¿A quién le puedo enviar el link? A mí, licenciado, me podría enviar, yo lo puedo Belinda, pasar. ¿qué número es?
63 15 70 41. 63 15 70 41. Sí, licenciado. Ya lo mandas a tu grupo. Chao. Ok. Rodrigo. Aquí, licenciado Presente. Rodrigo. Ahí está, los tres corbatines. Inicie, por favor. Bien, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Escalier y el día de hoy, junto a mi equipo, vamos a presentar un tema fundamental dentro de la auditoría financiera, la norma internacional de auditoría 550, que trata sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Bien, esta norma es clave para entender cómo se debe actuar cuando existen relaciones cercanas o influyentes entre la empresa y otras personas o entidades. Bien, tenemos que saber primero qué son las partes vinculadas. Bueno, una parte vinculada puede ser una persona como un familiar del gerente general o una entidad como puede ser de dos empresas controladas por la misma persona. Lo importante es que exista una relación que pueda influir en la toma de decisiones. Bien, ¿por qué es importante conocer las partes vinculadas? Porque en base a esto, estas relaciones que se tienen con partes vinculadas pueden usarse para manipular los resultados de los estados financieros. Bien, las transacciones con partes vinculadas no necesariamente pueden ser sospechosas. Muchas veces son parte normal de las operaciones de la empresa, pero lo que hace la diferencia y que nosotros como auditores debemos observar es cómo están relacionadas estas personas o empresas. Por eso, como auditores debemos analizar no solo en qué se hizo, sino en cómo y con quiénes se hicieron estas transacciones. El auditor tiene un papel importante para garantizar la transparencia de la información. Si no cumplimos bien nuestras responsabilidades, los estados financieros podrían mostrar una imagen falsa de la realidad de la empresa. Por eso, primero el auditor debe investigar si existen partes vinculadas que puedan ser importantes para la auditoría. Esto implica hacer preguntas, revisar documentos, tratar de identificar a personas o empresas que estén relacionadas. Luego, no basta solo con saber quiénes son estas personas. Tenemos que comprender cómo se relacionan y qué tipo de transacciones han tenido. Bien, a partir de esta información, tenemos que evaluar, ¿qué debemos evaluar? Que si las relaciones o transacciones presentan un riesgo de error material o incluso un fraude en los estados financieros. Y si encontramos riesgos, ¿qué hacemos? Tenemos que obtener evidencia que sea suficiente y adecuada que verifiquen la existencia de las transacciones. Y por último, tenemos que verificar que toda esta información esté bien presentada y revelada de forma clara, completa, de acuerdo con el marco normativo. Bien, algunos riesgos frecuentes que se pueden dar con partes vinculadas pueden ser, por ejemplo, cuando hay préstamos informales entre empresas con el mismo dueño, sin un contrato, sin una tasa de interés. También es común ver ventas o compras que no siguen el valor real del mercado. Y todo esto puede ser utilizado para esconder deudas o generar ganancias ficticias. Para que quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo. Bien, el ejemplo dice así, una empresa llamada Grupo Alfa tiene dos empresas que le pertenecen, Alfa A y Alfa B. Cuando está por terminar el año, Alfa A le vende una maquinaria a Alfa B, pero no lo hace al precio real de mercado, sino a un precio mucho más alto. ¿Esto qué refleja? Que en la contabilidad de Alfa A, esa venta aparece como si hubiera generado una gran ganancia, pero en realidad el dinero no sale del grupo empresarial, porque Alfa B también es parte del mismo grupo. Entonces, con el ejemplo podemos ver que esta operación no refleja la realidad económica, porque no se trata de una venta real entre dos empresas independientes, sino una operación interna que puede que puede hacer y manipular los resultados. Eh, Bien, la NIA nos especifica dos objetivos claros para el auditor. El primero es que se comprendan bien las relaciones entre la empresa y sus partes vinculadas, porque esto nos permite identificar si hay riesgos importantes de error o de fraude y en base a esto diseñar procedimientos de auditoría. El segundo objetivo es comprobar que la empresa está haciendo lo correcto, es decir, que se identificó todas las partes vinculadas, que se esté registrando bien las transacciones y que se reveló en los estados financieros como le exige la norma contable.
Bien, una vez que el auditor conoce los objetivos y comprende los riesgos que pueden surgir de las partes vinculadas, la NIA nos establece una serie de requerimientos que deben aplicar para cumplir con nuestro trabajo. El primero es la indagación a la dirección, que requiere que debemos hablar con la dirección y preguntar quiénes son estas partes vinculadas, cómo están relacionadas, qué cambios hubo en comparación con el año anterior y qué transacciones se han realizado. Luego tenemos que comprender los controles internos. Esto es después para que se debe analizar cómo pueden ser, por ejemplo, si hay procesos internos, eh, verificar cómo lo autorizan o cómo registran este tipo de transacciones y si la información que están presentando está correctamente en los estados financieros. Tenemos que asegurar exhaustividad. ¿Qué se refiere con exhaustividad? Que toda la información que solicitamos a la gerencia tiene que ser presentada, absolutamente toda la información. Eh, Puede ser que la gerencia nos esté ocultando a propósito o tal vez por descuido en de alguna de sus partes vinculadas. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Y también tenemos que comparar la documentación de años anteriores, es decir, porque a veces puede haber partes que sí estaban reveladas en gestiones pasadas, pero en este año no aparecen. ¿Y esto qué podría indicar? Algo que podría indicar que la empresa puede correr algún riesgo o incluso indicios de fraude. Bien, una vez que comprendemos estas relaciones y con las partes vinculadas y ya hemos identificado quiénes están involucrados, tenemos que analizar si estas relaciones representan un riesgo real para los estados financieros. Porque es importante que nosotros como auditores no debemos asumir que todo está bien solo porque la empresa nos dice o solo porque la gerencia nos dice que está bien. No es así. Debemos aplicar escepticismo profesional, es decir, que debemos dudar razonablemente, hacer preguntas, buscar evidencia, especialmente si la gerencia nos evita dar información o se contradice a sí misma, y nosotros como auditores tenemos que sospechar y profundizar aún más sobre el tema. Bien, una vez que hemos identificado los riesgos relacionados con estas partes vinculadas, la norma nos exige diseñar procedimientos que nos permitan obtener evidencia suficiente y adecuada. Especialmente se enfoca más en buscar transacciones que llamen la atención por ser inusuales o también porque son muy significativas, como por ejemplo pueden ser casos como préstamos sin intereses, la venta cruzadas entre empresas con el mismo dueño o transferencia de bienes sin el registro. Bien, la evaluación y la presentación y revelación, ¿qué refiere? ¿A qué se refiere? Que cuando, una vez que hemos revisado las transacciones con partes vinculadas, tenemos que evaluar si estas han sido reveladas de forma adecuada. Es decir, que primero tenemos que verificar que se haya incluido correctamente en los estados financieros, tal como lo exige la norma. Además, además tienen que estar presentadas de forma clara, comprensible y transparente para que cualquier persona pueda entenderlas. Por último, se tiene que comprobar que todo lo presentado cumpla con los requerimientos bajo la norma del país. Ya. No nos basta solo con la palabra de la gerencia, también es necesaria una confirmación por escrito. En esta etapa, la NIA nos exige que el auditor tiene que obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección, es decir, que son declaraciones formales que nos confirman que se ha revelado correctamente todas las partes vinculadas, también sus transacciones y qué entidades ha cumplido que la entidad ha cumplido con el marco de referencia. Estas manifestaciones nos sirven como respaldo y forman parte de la evidencia de auditoría. Si en algún momento la gerencia se nos niega a firmar esta carta, el auditor o nosotros tenemos que considerar como una posible señal de fraude o una falta de transparencia y debemos evaluar el impacto que esto podría tener al final para que nosotros podamos brindar una opinión. Eh, ya. Como parte también de los requerimientos, la NIA nos establece que el auditor tiene que comunicarse con los encargados del gobierno de la entidad. Cuando identificamos relaciones o transacciones con partes vinculadas que sean muy significativas, tenemos que comunicarlo. Es decir, ¿por qué tenemos que comunicarlo? Porque nos sirve para que los encargados tomen las decisiones y refuercen el control interno de la entidad. Bueno, y por último punto, nosotros como auditores tenemos que documentar de forma clara todos los aspectos relacionados con estas partes vinculadas, incluyendo los nombres identificados, la naturaleza de las relaciones, los procedimientos que hemos aplicado, la evidencia que hemos obtenido y a las conclusiones que hemos llegado. Es importante profundizar más sobre las partes vinculadas y por eso vamos a seguir con lo que
y vamos a proseguir. Buenas tardes, mi nombre es Joseph Chávez y les voy a explicar y voy a continuar con la parte de partes vinculadas, hablando sobre la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas relacionadas con la NIA 550. En algunas ocasiones, las partes vinculadas podrían no exigir la información necesaria que se nos da o que se nos presenta en esta NIA, tomando como referencia definiciones más limitadas con respecto a las que se nos han dado y las que hemos mencionado anteriormente. Cuando nosotros pedimos información sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas, debemos considerar el riesgo de que éstas no estén presentadas adecuadamente. Y si esto ocurre, podría ser de que los estados financieros dejen de tener la objetividad que tienen, es decir, que dejen de presentar o reflejar la verdadera situación económica de la empresa. Y aunque los estados financieros estén presentados de forma adecuada con todos los requerimientos legales, si no tiene información relevante o importante referida a las partes vinculadas, puede generar que haya una interpretación equivocada de los estados financieros. Sobre las partes vinculadas, debemos conocer dos definiciones para hablar qué tipo de parte vinculada o en qué clasificación de parte vinculada podemos referirnos. Puede ser una parte vinculada que tenga el control dentro de la entidad o que tenga una influencia significativa dentro de la entidad. Cuando hablamos de control en el contexto financiero, nos referimos a las personas o entidades que dirigen directamente las políticas financieras y operativas de la entidad con el beneficio con el objetivo de beneficiarse de sus actividades, mayormente económicamente. Y cuando hablamos de influencia significativa, nos referimos a un nivel menor que el control, que no involucra un control total, pero sí la participación en la toma de decisiones claves referidas a la gestión financiera y operativa de la entidad. Entonces, podríamos decir que el control es dirigir y la influencia significativa es poder participar en la toma de decisiones. Existen, conocidos estos dos conceptos, existen relaciones que pueden dar a entender de que existen este control o esta influencia significativa dentro de la entidad, las cuales pueden ser, primero, podría ser la participación directa o indirectamente de una entidad o una persona en el patrimonio o intereses financieros de la misma. Esto es un indicador de que hay control por parte de la entidad que tiene participación. Cuando también podemos hablar sobre participaciones de la entidad con otras organizaciones, dentro de otras organizaciones. Esto es un indicador del control igualmente. Otro caso, podemos hablar de las personas que corresponden a la alta dirección a los órganos de gobierno de la entidad, que son aquellos que tienen el rol de planificar, supervisar y tomar decisiones dentro de la identidad. Esto, obviamente, estas personas son quienes controlan en la entidad con sus decisiones, ¿no? O que influyen en la entidad. Incluso si alguna de estas personas que pertenece a la alta dirección se encuentra algún familiar cercano a estas personas que o trabaje dentro de la entidad o trabaje en otra entidad, pero que tenga operaciones con esa empresa, esto es un claro signo de influencia significativa. Y por último, si existen relaciones empresariales importantes en cualquier parte de la alta dirección, esto puede ser algo que hace que la toma de decisiones pueda verse afectada por esto. Esta última parte se refiere más que todo a aquellas personas de la alta dirección que puede que tengan relación con otras empresas. Como un ejemplo, podríamos poner que el gerente general tiene acciones en otra entidad con la que va a realizar operaciones.
obviamente va a querer que realice operaciones con esta entidad debido a que le conviene, como es un accionista dentro de la empresa. Así podemos explicar esta persona o esta relación vinculada. Estas personas o estas relaciones, estas partes vinculadas, pueden tener una influencia dominante dentro de la entidad, como dijimos anteriormente, o sea, que influencie la toma de decisiones y a la entidad en sí misma. Y nosotros, como auditores, no debemos considerar que existen estas relaciones y encontrarlas, porque si no las ubicamos correctamente, existe un gran riesgo de que se pueda cometer defraudación o se haya cometido defraudación y que haya errores materiales dentro de los estados financieros. Además, debemos considerar una de las partes vinculadas más difíciles de detectar dentro de las empresas, que son las entidades con cometidos especiales, que son básicamente sociedades que se crean con objetivos específicos, para fines específicos, y una vez terminan de realizar estos objetivos, desaparecen. La entidad es tan difícil identificar este tipo de identidades porque la entidad no necesita tener participación en su patrimonio o incluso puede ser mínima. Con el simple hecho de que nuestra empresa haya podido en algún punto de las operaciones de la entidad con cometido especial, ha podido tener un control en ella, ya es considerada una parte vinculada. Existen ciertos temas que debemos hablar con nuestro equipo de auditoría al momento de de hablar sobre partes vinculadas o investigar, evaluar las partes vinculadas, que es, primero, saber la naturaleza y el alcance de las relaciones y transacciones realizadas con partes vinculadas. Lo que mencionamos anteriormente, que se debe haber un escepticismo profesional a la hora de revisar estas transacciones y relaciones, que pueda haber la posibilidad de que no nos hayan revelado ciertas partes vinculadas, y puede ser ya sea por errores o por omisiones mismas de la dirección. En errores podría ser que los sistemas de información no sean deficientes y no estén registrando correctamente todas las transacciones que se realizan con estas partes vinculadas. Y también, como hablamos hace un momento, las entidades con cometido especial son estructuras organizativas complejas con las que es difícil su identificación. Y si no nos proporcionan la información, es para nosotros difícil identificar este tipo de organizaciones. También podríamos revisar documentos que hagan evidencia de que existen estas relaciones, como contratos, como en general, cualquier tipo de factura, transacción que se haya realizado de forma no natural, que no sea normal en la empresa que se realice. Y también podríamos revisar, se debería revisar, si qué implicaciones o cómo toma la dirección el registro de las partes vinculadas, ya que pueden, en su marco de información financiera, exigir la transparencia de que debe haber un sistema de información que registre todas las partes vinculadas, pero si esta dirección no lo hace, puede significar que está eludiendo controles y por ende intentando realizar algún tipo de fraude o que ya se ha realizado algún tipo de fraude. Cuando tenemos un marco de referencia que nos apoye, como dijimos anteriormente, entonces es más fácil para el auditor trabajar, porque es probable que tenga sistemas de información que registren una lista que tenga todas las partes vinculadas de forma organizada y actualizada. Y en este caso, solo nosotros podríamos trabajar con procedimientos de cumplimiento que nos ayudan a que nosotros verificaríamos si el control está siendo utilizado o está siendo utilizado de manera correcta, si es eficiente en su trabajo y que la información que estamos recibiendo sobre estas partes vinculadas es correcta y es confiable. Pero en el caso de que el marco de información financiera no nos exija precisamente que
no exija a la empresa que tenga una lista o tenga un sistema de información que registre estas partes vinculadas, tendríamos que recurrir a procedimientos sustantivos, donde aquí entra la NIA 315, que nos dice que deberíamos indagar dentro de la empresa para encontrar cualquier tipo de evidencia que nos dé indicios de que hay relaciones o hay partes vinculadas dentro de la empresa. Y por último, más excepcionalmente, podemos hablar de la NIA 600 que nos habla sobre cómo nos deberían darnos información sobre grupos corporativos, que es cuando tienen varias componentes una casa matriz. En la NIA 600 nos dice que la dirección de la corporación nos debería dar una lista no solo de sus componentes, que esas ya de por sí serían sus partes vinculadas, sino de que cada componente qué partes vinculadas están relacionadas con sus actividades y operaciones. Tenemos que hablar también de que al momento de que nosotros tengamos que indagar dentro de indagar dentro de la información de la empresa, podemos consultar a las otras personas de la entidad. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que podrían tener conocimiento de que eh, han existido relaciones o transacciones con partes vinculadas. Entre estas personas a las que podemos preguntar si ha habido o si existe alguna relación, podemos preguntar a los responsables del gobierno de la entidad. Podemos preguntar a quienes han hecho las transacciones significativas o han supervisado las transacciones que han sido significativas y que, sin embargo, tienen condiciones extrañas en su desarrollo. La función de auditoría y los auditores internos que trabajan nos podrían dar esa información. Los asesores jurídicos que básicamente tienen, asesores jurídicos internos, que básicamente tienen toda la información en forma de contratos que se ha dado con las diferentes empresas. Y más excepcionalmente, se podría hacer los representantes los encargados de ética empresarial o algún derivado que tenga la empresa. Eso sería. Va a continuar explicando estas aplicaciones mi compañero. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Miguel Ángel Alano Catintaya. Bueno, yo les voy a hablar sobre las transacciones ajenas al curso normal de la entidad. ¿Qué son las transacciones ajenas al curso normal de la entidad? Bueno, son transacciones las cuales se dan las partes vinculadas. Son las transacciones las cuales el auditor tiene que tener mucho cuidado porque son con las partes vinculadas. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que sería el arrendamiento de locales o prestación de servicios por la entidad o otra parte sin contraprestación. En la imagen podemos ver a dos partes vinculadas y como mis compañeros han mencionado que las partes vinculadas pueden ser entre empresas o entre familias o entre empresas familiares. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de que esta sea una empresa familiar con otra empresa familiar. Se han hecho un arrendamiento o un alquiler de locales pero sin contraprestación. ¿Qué nos trata de decir esto? Que sin ninguna remuneración. Y esto puede afectar bastante a la entidad a la cual estamos haciendo la auditoría, porque en los estados financieros, en la parte de ingresos, se puede reflejar este tipo de problemas. Lo que tiene que hacer el auditor aquí es pedir los contratos y hacer la pregunta al gerente de que por qué no se está haciendo la contraprestación de estos locales. Puede ser también por pago de servicios, podría ser, pero tenemos que hacer la respectiva indagación y escepticismo profesional. También tenemos la venta con descuentos o ganancias elevadas. Bueno, mi compañero Escalier ya habló de esto, de un ejemplo, con las ganancias elevadas. Yo les voy a hablar de aquí con un descuento. Igual en la imagen podemos ver dos partes vinculadas, dos empresas. La otra empresa le puede vender a la otra empresa con un descuento de un 90%. Y esto ya debería ser algo revelante para nosotros porque es muy raro que una empresa, y aparte que es vinculada, le venda a la otra parte con un 90% de descuento. ¿Qué tiene que hacer el auditor en este caso? Tiene que indagar, preguntar y pedir los contratos. Y se puede dar estos casos de que se puede dar, pero tiene que siempre hacer la indagación correspondiente. Bueno, el otro ya es un ejemplo muy conocido que es cuando otra empresa o la otra parte vinculada le puede vender los mismos, puede ser la venta elevada, haciendo que los ingresos de la compañía A aumenten. Y esto también tiene que ser indagación, porque ya son inicios de corrupción, inicios de fraude. También tenemos las transacciones con acuerdos circulares. Bueno, cuando hablamos de transacciones con acuerdos circulares, tenemos que el auditor tiene que estar muy pendiente porque ya son inicios de fraude. Cuando ya hablamos de transacciones con acuerdos circulares, son
prácticamente como si estuviéramos hablando de fraudes en sí. En partes vinculadas sería, aquí tenemos un ejemplo, el bloque A, el bloque B y el bloque C. Cada bloque va a ser una empresa y son partes vinculadas a las tres. El bloque A le puede vender, bueno, la empresa A le puede vender a la empresa B, haciendo que los ingresos de la empresa A aumenten. ¿Y qué hace la empresa B? Vende los mismos productos a la empresa C, haciendo que sus ingresos aumenten. ¿Qué hace la empresa C? La empresa C, disimuladamente y obviamente con tiempo, le puede vender los mismos productos a la empresa A. Y es por eso se llama transacciones circulares, haciendo que la empresa C aumente sus ingresos. ¿Y esto qué hace? Hace que los ingresos de cada parte vinculada aumenten, pero esto ya son inicios de fraude. También tenemos las transacciones amparadas, contrato cuyas condiciones modifican antes del vencimiento. Bueno, los contratos se pueden modificar, pero ya cuando hablamos con partes vinculadas, tenemos que ver cómo va a afectar en los estados financieros. Tenemos que ver en qué está afectado o en qué podría afectar. Y también tenemos que ver quién ha hecho la autorización correspondiente para que estas partes, para que este contrato se modifique. Lo que tiene que hacer el auditor es aquí verificar el contrato y verificar si se ha eh, autorizado por la gerencia correspondiente este tipo de contratos. Bueno, también tenemos el conocimiento de la naturaleza de las transacciones ajenas. Indagación sobre la posibilidad de que hayan participado partes vinculadas. Bueno, nosotros conocemos la auditoría correspondiente, tenemos que ver si hay la posibilidad de que hayan participado partes vinculadas. Como mencionaron mis compañeros hace un rato, nos pueden decir que sí. Digo, nos pueden decir que sí, pero puede ser que también nos digan que no y sí hayan participado partes vinculadas. Nosotros tenemos que estar muy atentos y tener esa duda siempre. También tenemos la información que nos den si nos dan la información de las partes vinculadas, nosotros con el equipo de trabajo tenemos que comprobar las transacciones y los acuerdos que se han llevado con estas partes vinculadas. Por eso también el auditor tiene un equipo de trabajo. Bueno, también tenemos las respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Cuando el auditor identifica riesgos de incorrección material relacionados con partes vinculadas, debe aplicar procedimientos específicos de auditoría para responder adecuadamente. Estas respuestas se enfocan en lo siguiente: evaluar los controles internos, identificar las partes vinculadas. Bueno, tenemos que ver aquí los controles internos, tanto de la entidad a la cual estamos haciendo la auditoría y las partes vinculadas. Si las transacciones de los controles internos se están llevando adecuadamente o si no puede haber también inicios de fraude. Tenemos que estar muy atentos a eso con el equipo de trabajo de auditoría. En el segundo paso tenemos aprobar y registrar correctamente las transacciones. Ver si las transacciones están aprobadas por la gerencia o por el área contable, podría ser en este caso, y si están registradas correctamente estas transacciones. Como tercer punto tenemos relevar adecuadamente la información de los estados financieros, ver si los estados financieros están adecuadamente relacionados con las partes vinculadas que se podría dar. En este caso podemos comparar con años anteriores si hay partes vinculadas. Bueno, también podemos realizar procedimientos sustantivos específicos, inspeccionar contratos, acuerdos y documentos legales relacionados con las transacciones con partes vinculadas. Bueno, esto ya lo mencioné bastante. Tenemos que ver los contratos que hay con las partes vinculadas, los documentos legales relacionados con las transacciones que se puede dar con las partes vinculadas. Segundo punto, tenemos confirmar y transacciones a saldo directa con partes vinculadas con confirmación externa. Bueno, en este caso nos dice que podemos preguntar a la parte vinculada con una carta si se están dando las transacciones correctamente, si lo que podemos ver en los estados financieros, podemos ver otras cosas, pero por ejemplo en la parte de ingresos, pero podemos corroborar esa información mandando una carta a la parte vinculada, podría ser una empresa, y ver si se está llevando adecuadamente estas transacciones. Como tercer punto tenemos comparar las condiciones de las transacciones con las condiciones del mercado, si son razonables. Bueno, esto ya lo mencioné en la venta con descuentos elevados o ganancias elevadas, ver si se está llevando adecuadamente estas ventas en sí. O sea, si en el mercado se está vendiendo de la misma forma como en las partes vinculadas se está dando también esta misma forma. En el cuarto punto tenemos investigar las transacciones no habituales. Bueno, al principio de mi exposición yo les hablé de las 4 transacciones no habituales que se podría dar con las partes vinculadas. Tenemos que indagar en esa parte, indagar y tener siempre esa duda. Bueno, tenemos que investigar las transacciones no reveladas, buscar relaciones o transacciones no reveladas intencionalmente por la dirección. Bueno, mi compañero Escarier les mencionó que
nos pueden dar la información con las partes vinculadas, pero a la vez también no nos podrían dar y nosotros tenemos que investigar esa parte relacionada. Como segundo punto tenemos estructura de propiedad de gobierno cooperativo, ver cómo está proporcionado la parte vinculada, ver cómo puede afectar a nuestra identidad o a su misma identidad. Como tercer punto tenemos las declaraciones de conflicto de interés. Bueno, cuando hay una parte vinculada, obviamente va a haber interés, por eso hay partes vinculadas. Puede ser que la compañía A, en este caso, y la compañía B se estén pasando servicios. No solamente puede haber una o dos partes vinculadas, puede haber bastantes partes vinculadas y ver ese tipo de interés, qué tipo de interés quiere la parte vinculada B y qué tipo de interés está recibiendo nuestra compañía que estamos haciendo la auditoría. Como cuarto punto tenemos las minutas de reuniones o dirección o junta de accionistas. Las minutas son los acuerdos que se podrían llegar entre las partes vinculadas, ver cómo está modificando a las transacciones que se podrían dar y ver en cómo podría afectar también los estados financieros las reuniones que se dieron. Bueno, bueno, para terminar, mantener el escepticismo profesional. Bueno, mis compañeros, desde que empezamos esta niña, siempre nos ha parecido interesante porque siempre nos dijo que tenemos que tener este escepticismo profesional. Número uno, el auditor debe dudar razonablemente de la información proporcionada por la gerencia, específicamente si hay evidencia de ocultamiento. Las transacciones de incorrección material son inicios de fraude y si hay este tipo de transacciones de incorrección material, tenemos que tener mucha precaución. Como tercer punto, tenemos las condiciones de transacciones parecen inusuales. Aquí, por ejemplo, ya les di el caso de los contratos que se pueden modificar. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de dudas, o sea, con ese tipo de contratos, y tenemos que siempre dudar. Y como cuarto punto, comprobar si las prestaciones son partes vinculadas. Digo, con las partes vinculadas. Tenemos que, ya les mencioné, tenemos que comparar siempre con las transacciones que se dieron con los años anteriores, o perdón, los estados financieros con los años anteriores y ver cómo está afectando en la actualidad esas transacciones con las partes vinculadas. Ahora, por ejemplo, si hay una modificación bastante, pueden ser inicio de fraudes. Bueno, licenciada, bueno, compañeras, esto ha sido todo. Muchas gracias. Simpson y corbatines. A ver, los tres corbatines. Una facilita para los tres. Partes vinculadas en Bolivia. Ejemplo. Puede ser Grupo Visa, que Aparte del grupo Visa que lo he mencionado 100 veces. puede ser también la corporación de PIL. Bueno, no, la empresa PIL tiene diferentes empresas pequeñas como PIL Tarija, PIL Beni, PIL, se puede distorsionar. Y estas son partes vinculadas de la casa matriz, que no estoy Ya. seguro dónde está. Ahora, generalmente es porque son parte de un mismo grupo, de un mismo dueño, pero puede haber partes relacionadas que a los tres les pregunto, donde no sean empresas del mismo dueño. ¿Por qué podría darse ese caso? Licenciado, ¿podría darse el caso de que existan partes vinculadas que no sean empresas debido a que quizás he mencionado que el personal de alta dirección podría tener acciones dentro de otra entidad y realizar operaciones con esta entidad le beneficiaría a esta persona que ya tiene acciones dentro de esa entidad? Eso podría ser un ejemplo de una parte vinculada que no está relacionado con una Sí, empresa en sí, correcto, sino pero tendría que tener este director, no como la empresa, sino como director de la empresa, como persona natural, una participación, digamos, relevante, ¿no? Más del sí, veinte sí, por sí. ciento, por ejemplo. Pero también, jóvenes, no se olviden que puede haber una empresa A y una empresa B. La empresa A le da servicios a la empresa B y la empresa B le compra. ¿Pero por qué son vinculadas si son totalmente diferentes? Porque puede ser que sea su principal cliente y su principal proveedor. Entonces, los ingresos vienen 70% de esta empresa, 30 de otros. Y las ganancias de esta vienen de tenerla al cliente en un 60% y 40 de otros. Entonces, la relación proveedor-cliente también pueden crear partes vinculadas, ¿no? Cuando ese cliente, ese proveedor puede ser el único o el más significativo de todos los clientes o proveedores que tiene una empresa. ¿Correcto? Correcto. Sí, licenciado. Ya está Joseph, Miguel Ángel y José Rodrigo Corrupto. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Listo, licenciado. gracias, ya está calificado. Chao muchachos, estoy con una reunión, que les vaya bien. Hasta luego, adiós.